Bienvenidas a esta conversación correspondiente a octubre. Y antes de comenzar, quisiéramos haremos unos anuncios parroquiales y se los encargamos, por favor. El primero es que se identifiquen, que sepamos quién está en pantalla, quién está en el colegio. El segundo es abrir su cámara. ¿Sí? Si Vicenta se encuentra puros cuadros negros, es horroroso trabajar así. Entonces, por favor, abran su cámara. La otra es mantener su micrófono en silencio, porque luego entran ruidos extraños y todas estas cuestiones. También llenar un cuestionario que les vamos a poner en el chat y que nos sirve mucho, mucho para ir afinando estas cuestiones de las conversaciones y de las actividades, las diversas actividades que realizamos en el colegio. También es importante que sepamos quiénes están, porque ha habido algunos lugares, no a nosotros, pero que han tenido experiencias, pues, feas, ¿no? De gente que se mete a boicotear y todas estas cuestiones. En cambio, si están abiertas las cámaras y sabemos quién está viéndonos, compartiendo, no hay ninguna problemática. El día de hoy está con nosotros Vicenta Hernández Haddad, es mi cuasi paisana, y yo la conocí, pues, bueno, mejor no digo hace cuánto tiempo, pero hace varios decenios. Y ella, desde alumna, que era así muy cuadradita, así como buena choca, le gustaban mucho las actividades relacionadas con la investigación y la educación en menores de edad, en niños, en niñas, y se siguió por esa línea y le ha dado de manera impresionante. Entonces, me parece que podemos aprovechar muchas cuestiones en esta conversación que le puso de nombre Gestionar miedos y responder dudas con educación integral de la sexualidad. El tema está muy, muy de moda. De hace unas semanas para acá ha estado en la palestra por todos lados brincando y son muy interesantes, a mí me parecen muy interesantes las cosas que se ven cuando podríamos dialogar con quienes no estén de acuerdo con las cosas, pero valdría la pena platicar, escucharnos, compartir argumentos y en algún momento decir, bueno, pues tienes razón o no tienes razón. Pero hay gente que adopta unas actitudes donde prevalece la mentira, el engaño y a veces hasta las agresiones. Por tal motivo, yo creo que lo que Vicenta nos va a compartir nos va a ayudar mucho. Vicenta lo va a hacer a manera de conversatorio, de manera que valdría la pena que ustedes fueran escribiendo en el chat preguntas que quieren hacerle desde ya a Vicenta o algunas que vayan surgiendo durante su intervención. Ustedes las ponen en el chat y las mandamos. Si alguien va a tomar el micrófono, les pedimos que sea muy breve, porque a veces hablan más que la expositora y pues no tiene caso, ¿no? Entonces, Vicenta, mil gracias, verdaderamente, muchas gracias por compartir con nosotras la experiencia que has adquirido a lo largo de varios años y el escenario es tuyo, me callo también. Muchísimas gracias. Ya sabrán qué emocionada estoy, qué compromiso y qué responsabilidad tan enorme siento, porque sé el nivel del Colegio Mexicano de Sexología C y me parece que es de veras un privilegio, un honor que me hayan hecho esta invitación. Gracias, Paco, gracias, Elena, y a todo el equipo que conforma este colegio. Pues bueno, a mí me gustaría empezar reflexionando un poco que cuando yo inicié mis actividades dando pláticas, al principio no le llamaba yo talleres, sino pláticas de educación sexual. Hasta la fecha sigo utilizando mucho educación sexual y bueno, en muchos momentos menciono educación integral de la sexualidad,
y sabemos que en otros momentos les llamamos educación sexual integral. Y yo digo, ya no nos confundamos con tantos nombres, lo más importante para mí es que la educación en sexualidad esté llegando y esté llegando de una manera científica, de una manera oportuna. Cuando me dicen que, y sobre todo digo científica y actualizada, y cuando yo digo que científica y actualizada, me dicen, bueno, si es científica, es actualizada. Y les digo, bueno, COVID es un ejemplo de lo que yo planteo. Hace 4 años, pues quizás en algún lugar del mundo sabían que empezaba a haber el contagio de algún virus que después llamaron COVID-19, pero pues no sabíamos en el resto del mundo. Y entonces lo que era funcional en cuanto a ciertas vacunas dejó de serlo a partir de COVID-19 y entonces pues lo que era científico hace 4 años hoy ya es completamente diferente respecto a COVID. Yo creo que esa analogía que yo hago tiene mucho sentido para mí si lo pienso respecto a la educación sexual. No es raro, ¿sí? Que sobre todo en esta época, que me digan que esto es algo que solo se debiera de hablar en el hogar. Y yo digo, bueno, si es un tema que se debiera de hablar en el hogar, en los hogares, pero es un tema que forma parte de la educación también desde las escuelas, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación Pública, y que lamentablemente conforme van pasando los años nos encontramos que surgen muchos cuestionamientos, ¿no? Y en esto de que pues sí, efectivamente los hijos son de esa pareja o de esa persona que está ejerciendo la paternidad, la maternidad, pues sí es su responsabilidad educar a sus hijos, solo que pues sabemos que la educación integral de la sexualidad es un derecho humano por un lado, pero además es constitucional. Y entonces la educación sexual se ha convertido, como decía nuestro maestro Paco, en un tema que se está cuestionando como si fuera de, pues le pone sal o no le pone sal, ¿no? Por salud sabemos que no debiéramos consumir ciertos niveles de sal, pero pues ya si alguien consume sal de más, pues a mí no me hace daño, ¿verdad? Aquí lo que encontramos con esto de que quieran manejar la educación sexual de una manera en la que estamos viendo que no está llegando oportunamente a los jóvenes desde preescolar, porque desde preescolar tendríamos que ya sentar muchísimos temas, entonces nos encontramos con que se convierte en un problema de salud pública, ¿sí? Igual que si alguien que consume sal de más, ¿no? Pero en cuanto a la educación sexual, pues sabemos que además les sucede una serie de circunstancias siendo niñas, niños y adolescentes. Hoy precisamente subí a mediodía un video, porque además soy muy afortunada, hay muchísimas mamás, papás, personas que ni conozco, que me hacen llegar o por el chat o por Messenger videos y me dicen, ¿ya viste este video? Y bueno, primero hay que checar si no es un virus, ¿verdad? Y después, no nada más hay que checar los virus de transmisión sexual, sino los virus de Internet ahora, ¿no? Y entonces resulta que me manda una mamá a la que aprecio y me dice, ¿ya viste este video? Y no lo he visto, lo pueden consultar ahí en mi muro en Facebook, y es un video hecho en Europa donde están hablando de qué cantidad de niños, niñas y adolescentes está viendo pornografía. Y cuando yo empecé hace años decían, bueno, eso sucede en España, eso sucede en Holanda, es que en Estados Unidos es diferente. Y yo a lo largo del tiempo y leyendo diferente literatura, pues encuentro que no hay mucha diferencia. Que la gran diferencia que encuentro es que aquí queremos dejar de ver cosas que son evidentes, ¿no? Hace algunos días una señora me escribió y me dijo que no iba a inscribir a nadie en mis seminarios, pero que le llamaba la atención que no había tantas personas replicando la publicidad que yo estaba subiendo, y me dice, sobre todo, yo no soy mexicana, yo vivo en X país, pero me llama la atención
que ocupando México el lugar número 1 en abusos sexuales, los temas que usted maneja no se estén moviendo con más dinamismo. Y yo lo puedo entender porque me ha costado trabajo, no crean que no me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo entender que hay una enorme necesidad de educar en sexualidad y que de pronto cueste tanto trabajo. Casi, casi es una labor de convencimiento. Entonces, lo que estoy observando es que se está convirtiendo como si fuera algo que se tiene que elegir o no elegir, ¿verdad? Y que mientras se convierte en un asunto en las escuelas y en diferentes espacios. Incluso yo lo he notado que cuando vienen estas crisis, por llamarle de alguna manera, donde hay un debate tal, donde, como decía el maestro Paco Delfín, empiezan las mentiras, esto que publicaron de esta imagen de todas estas personas encueradas en caricatura, van a salir en los libros de tercero de primaria, y veíamos ahí cuerpos de personas transgénero, etcétera, o de personas trans. Y yo que tengo tantos libros, me puse a buscar en qué libro podría estar que yo no recordara, y pues no recordé en ningún momento esa imagen, hasta que alguien que sí pudo hacerlo, porque yo lo busqué por otras cuestiones de tecnología, alguien dijo, este dibujo pertenece a un folleto de una asociación de familias con hijos e hijas trans en España. Pero aquí lo estaban moviendo constantemente como si fuera parte del libro de tercer año de primaria. Y como ese, vimos muchísimos temas que eran falsos, que confundían a la gente, porque además sucede que hasta en las noticias oímos algo y podemos darlo por hecho, y de pronto nos vamos a encontrar con que esa persona que subió una nota, puede ser hasta un periodista o una periodista muy reconocida la persona, y que de pronto no checó el dato, y empezamos a replicar una nota que no es cierta, ¿no? Con lo de los libros de texto fue lamentable que sucediera esto. A ver, Eusebio, una aclaración: México no es el peor país del mundo en abuso. ¿Estamos qué? Perdón, no lo terminé de leer. Comento, es que parece que para actuar tenemos que ser los peores, y no somos los peores, ¿eh? Justo Mari Carmen Beltrán me pidió hacer una revisión epidemiológica. Ajá. Bueno, hay países muchos peor, ¿no? Pero esa cosa loca de que tenemos que ser los peores para reaccionar está muy mal. Tampoco somos los peores en embarazo adolescente. Hay datos, y hay datos sólidos, y que luego te los paso. Pero digo, que no seamos los peores no resuelve el problema. Estamos bastante mal en este problema. Nada más ese comentario. Ok, gracias, Eusebio. Sí, pero efectivamente, no, ya no importa si somos el número 1 o el 3, o si fuéramos el primer lugar, como sea, pero finalmente la vida diaria nos lo está diciendo, aunque nadie revise estadísticas, porque la mayoría no revisa estadísticas. Sabemos que si hay un problema serio de abusos sexuales, de acoso sexual, de bullying homofóbico, de embarazos en la adolescencia, etcétera. Y de infecciones de transmisión sexual, como el sábado que fuimos al evento del armario abierto, como decía la persona que fue representando a la Secretaría de Salud, que hay un alto contagio en comparación con años anteriores. No me refiero a hace 30 años, a años recientes hay más contagios a partir de estos años mucho más recientes. Y entonces, a mí me parece que estamos dejando pasar la oportunidad de educar de una forma, pues cuando hablamos de científico no quiere decir que vamos a sacar una enciclopedia. Cuando hablamos de científico yo me refiero a que, bueno, si vamos a hablar de genitales, pues hay que sacar dibujos donde estén muy claramente definidos los genitales. ¿Qué sucede? El tema de esta plática es gestionando miedos. Y entonces pareciera que nos asusta que una niña vea una caricatura de cómo está formado un niño en caricatura, y que un niño vaya a despertar precozmente, porque así lo escucho en ocasiones, si ve a una niña en caricatura, ¿no? Y entonces, comparando esto con los libros de la SEP,
pues vamos a encontrar que hay muy poca claridad en los dibujos de la SEP, que podrían aportar mucho más, pero yo entiendo que si con lo poco que están dando, porque para mí es muy poco lo que da la Secretaría de Educación Pública en los libros que tocan temas de sexualidad, comparado con todas las dudas que tienen niñas, niños y adolescentes en cada etapa de la vida. ¿Por qué considero que es poco? Porque sí es cierto, hay que hablar de genitales, hay que hablar de afecto, hay que hablar de diversidad de familias, que a propósito es uno de los temas que más polémica ha desatado. Incluso en estas recientes semanas que estuve promoviendo mis seminarios, había personas que de manera abierta y con todo el derecho daban su opinión y decían, no estoy de acuerdo en que se promuevan estos talleres, no creo que en las escuelas tengan que hablar de género, me parece que ese es un tema que no deben de tocar en la escuela, sino en las familias. Y yo creo que sí se tiene que hablar, no nada más en las familias, bueno, en las familias cada quien decide, pero en las escuelas sí es un tema que se tendría que abrir en el sentido de que aprendan a respetar desde muy pequeños, basados en toda esa información, de que las personas no somos iguales, no somos clones, tenemos diferencias y la forma de vivirse uno como mujer o como hombre también es diferente, porque incluso en la actualidad encuentro que hay personas que dicen, todavía hace unos días en un seminario, una chica de 5º año de primaria me decía, a mí me molesta que haya chicos y chicas que utilizan, y además ya saben que los jóvenes de ahora, muchos hablan con un vocabulario excelente y decían, me molesta que utilicen lo que han aprendido en estereotipos de género para violentar a un compañero. Así lo expresó más o menos esta chica. Y le pregunté que a qué se refería y me dijo, es que mi amigo en alguna ocasión nos comentó que él era gay. Ese tema ya no sabemos si así es o no es, pero es lo que dijo el compañero. Y entonces, por decir algo, si el chico se llama Víctor, lo que dijo el compañero es, te voy a llamar Victoria a partir de ahora porque tú dices que eres gay. Y a partir de ahí le empezó a llamar Victoria, ¿no? Entonces, esto me parece que está basado precisamente en la falta de información que se tendría que ir dando incluso desde preescolar. Yo trabajando en grupos de niñas y niños de preescolar, me ha tocado niños y niñas de 5 o 6 años de edad que con una gran naturalidad dicen, sí, como mis vecinos, que en lugar de tener esposa, son 2 esposos. Y no están hablando de que qué raro está, por qué es que está sucediendo esto tan extraño. Están hablando de, sí, estás diciendo que hay familias diversas, que hay parejas conformadas de manera diversa. Y entonces sí, ahorita pensé en que tengo unos vecinos que son 2 señores. O también me ha tocado con mucha frecuencia, cada día más, que dicen, es que tengo una tía que antes era tío y ahora es tía, ¿sí? Esto, por supuesto, yo que nací en el 54, por supuesto, ni lo hubiera yo entendido en los 50 y en los 60, ni en los 70 a lo mejor, ¿verdad? Porque eso hace una gran diferencia con todos los que estamos aquí en esta plática, que tenemos una formación en temas de sexualidad. Sí, yo siempre digo, bueno, si yo no hubiera estudiado todo esto que he estudiado desde la carrera de psicología y todo lo que tiene que ver con sexualidad, a lo mejor yo estaría parada en el Ángel con la bandera defendiendo a la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la falta de educación, de acuerdo a lo que de cómo yo crecí, a lo mejor me hubiera convertido en una persona homofóbica. Afortunadamente no crecí en un ambiente homofóbico, y eso seguramente contribuyó muchísimo a que tuviera yo más apertura. Pero sí creo que la educación en sexualidad desde los primeros años de vida nos pueden abrir un panorama mucho más amplio para respetar esa diversidad y por algo que yo siempre les digo a las familias, nunca sabemos en qué momento también puede haber alguien diferente en nuestras familias, en nuestras
relaciones interpersonales, vecinos, laborales, etcétera. Y tengo una anécdota de hace muchos años, quizás unos 18 años, que estando hablando del tema de que había personas que son que no son heterosexuales, que son gays, que son lesbianas, cuando el abanico no era tan grande, ¿eh? Aunque ya fuera grande, no sé, yo no lo manejaba tan amplio en ese momento, quizás cuarto de primaria era el chico que lo estaba hablando. Y entonces el chico dijo, si yo conociera a alguien gay, yo no le volvería a hablar. Y le dije, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor tienes un primo con el que has crecido, con el que has jugado, con el que has viajado, con el que has pasado algunas reuniones, no sé si Navidad, si Día de las Madres, si X vacaciones, y que de pronto un día ese primo dentro de 10 años te pudiera decir que soy gay y me dice, pues no lo vuelvo a hablar? Y le digo, bueno, ponte a pensar que a lo mejor pudiera ser una hermana. No sé si tienes hermana ni tienes que decir, pero pudiera ser una hermana. Y me dice, pues no la vuelvo a hablar. Y la niña de junto de él se voltea y le dice, ¿y qué piensas hacer si vas a ser tú? A mí me pareció de una espontaneidad, de una capacidad de poder reflexionar de esa chica impresionante, porque estamos hablando de mediados de primaria de hace 18 años, que las marchas de la diversidad sexual no salían de tantas horas grabadas como las estamos viendo en la actualidad. Y esa chica tenía en ese momento la capacidad de decir, sí, está muy bien, no hables al amigo, no hables al primo, no hables a la hermana, y si eres tú, ¿cómo lo piensas manejar? ¿Por qué estoy tocando este tema de la diversidad sexual? Porque resulta que es el que siento que más le está haciendo ruido a muchas personas. No sé la estadística, por supuesto, pero sí creo que son los que se están moviendo a querer obstaculizar el proyecto de educar en sexualidad por el miedo a que si hablamos de que los juegos, juguetes, colores, la música, como me dijo el otro día un niño, y las carreras, pues no determinan el género ni la orientación sexual. Finalmente, una niña puede jugar, no sé, fútbol, que ahorita es lo más natural, pero cuando yo empecé hace 35 años, recuerdo que las niñas lloraban literalmente porque no les permitían jugar fútbol. Hoy en día eso ya no es un conflicto, aunque puede haber el estereotipo de es que no es tan femenino que juegues fútbol. Entonces, a mí lo que me hace reflexionar todo esto es por qué tanto miedo a que alguien pudiera ser en algún momento una persona gay, bisexual, trans, lo que en su vida vaya a definir. Cuando finalmente esto, como les digo, ni es contagioso, ni tiene que ver con que por juntarse con un amigo, entonces ese amigo gay fue una mala influencia, pero me sorprende que sí hay mucho esta idea de que, como lo decía todavía hace unos días una chica también, una amiga mía me dijo que es lesbiana y mis papás, aunque es mi mejor amiga, no quieren que yo me reúna con ella. Y entonces le dije, ¿y tú qué piensas hacer? Porque esa es una pregunta que constantemente hago. Bueno, eso te dijeron, ¿y tú qué piensas de eso que te dijeron? Y me dijo, pues que no les voy a hacer caso. Ha sido mi mejor amiga siempre y no la voy a perder por eso. Entonces, creo que algo que no estamos viendo en todos estos debates es que este punto de vista de las mamás y papás que se oponen a la educación sexual y que tienen todo el derecho a tener ese criterio, los puede separar de ese vínculo que quieren construir de manera fuerte con sus hijas y sus hijos, porque todos nosotros que somos adultos, personas adultas, ya pasamos por esas etapas donde papá y mamá, o como haya estado conformada nuestra familia, nos decían un código de valores, una serie de valores, y a lo largo de la vida uno fue diciendo, me quedo con este no me quedo,
pues le llegó a esta rayita, pero no todo, y entonces eso va a pasar con las familias que están en esta situación de debate con la educación sexual, que entonces los hijos, como lo digo desde hace muchos años, mientras están en primaria, todos los niños y las niñas hasta te cuestionan, papá, ¿por qué fumas? Te vas a afectar, te va a dar cáncer de pulmón, etcétera. Mamá, no me gusta que no haces ejercicio, debes de hacer ejercicio porque la obesidad, y te avientan todo lo que es la obesidad. Y entonces yo digo, en primaria todos son antitabaco, antidrogas, antisobrepeso, nadie se va a drogar nunca, nadie va a tener relaciones sexuales sino hasta el matrimonio. Y les digo, eso es en primaria. En secundaria, sí ya se cuestionan muchísimo muchas cosas. No porque las estén haciendo, que es algo que yo también insisto mucho en mis seminarios y en mi trabajo. El hecho de que un niño, y así empiezo casi siempre con ellos, les digo, aquí chicos y chicas, siéntanse con la libertad de preguntar todo lo que quieran. Si alguno de ustedes en este momento me dijera, oye, ¿cuál es la mejor marca de condón? No te voy a responder cuál es la mejor marca de condón, te voy a hablar de lo que hay que tomar en cuenta de un condón, pero algo que quiero que te quede claro es que yo nunca voy a pensar que si estás preguntando por el condón es porque algo andas haciendo. Entonces, me parece importante, chicos y chicas, que sepan que aquí pueden preguntar lo que quieran y que yo no tengo este chip en la cabeza de ¿en qué andará este chico que está preguntando de la pastilla del día siguiente? ¿O en qué andará que está preguntando de la bisexualidad? Porque ese es parte de mi trabajo, no tener el prejuicio de que tú estás preguntando porque andas en algo. Tú tienes todo el derecho a preguntar, sea tu experiencia o no. Lo que preguntas, tienes todo el derecho a hacerlo. Entonces, en todo esto de cómo vamos planteándole a los chicos y chicas la gran cantidad de temas que tenemos que informar desde todo esto, como Eusebio Rubio ha planteado desde hace años, desde los olones, que yo, más que hablar de olones, como trabajo con niños, niñas y adolescentes, pues hablo más de capacidades, para no meterme en todo esto de explicar qué son olones, hablo de las capacidades que el ser humano tiene, de vincularnos afectivamente, y que eso, si ustedes se fijan, pues eso se aprende en la familia. Si un niño llega a quinto de primaria y todavía tiene que aprender cómo vincularse, podemos a lo mejor ayudarle a que vea que la manera en que se está relacionando con los compañeros está siendo quizás violenta porque ha aprendido por violencia en su familia o por lo que sea a relacionarse de una manera inadecuada. Pero no es que va a venir a descubrir qué es el amor en los seres humanos, ¿no? Y si viene a aprenderlo, estamos hablando de que sí estamos fallando más de lo que creemos. Gracias, Paco. Te pregunta Oscar Chávez, ¿hay algún seguimiento de tus estudiantes? Pregunto, conociendo que sí tienes un enorme archivo, pero no sé si se les entrevista años después. Y otra pregunta también es, ¿has notado cambios en papá y mamá sobre que sus descendientes tomen clases de educación integral en sexualidad? Sí, es que la primera pregunta de Oscar se responde con la segunda. No les doy seguimiento, Oscar, porque esto es como por iniciativa propia, sí que es, pues cuando ellos quieran volverse a inscribir. Lo que sí llega a suceder es que después de un taller, un seminario, que puede ser al mes o puede ser a los 5 años, me buscan y me dicen o que quieren darle seguimiento a la información o que se presentó cierta circunstancia. Casi siempre es, encontré en la mochila de mi hija pastillas anticonceptivas o condones, y entonces eso se presta a que yo deduzca que, bueno, soy la persona que eligieron para darle respuesta a esas inquietudes, ¿no? Y la otra parte es que yo ya estoy en la etapa donde no nada más vienen los hijos que tomaron esos cursos hace 30 y tantos años. Ya me están llegando los nietecitos
¿sí? Necesitas. Y eso para mí es maravilloso, maravilloso, porque yo digo, esa es la respuesta que yo quisiera encontrar con más frecuencia, Oscar, y a todas y todos, pero que no es tan frecuente, porque además yo trabajo de una manera donde pues busco materiales en PDF, en videos que se pueden compartir y doy mi trabajo y lo que hago es decirles, y ahí les van todos estos materiales de apoyo y ojo mamás y papás, vean todo lo que debieran de saber en estas etapas sus hijos e hijas y ahí tienen esa responsabilidad. Yo ya hice este trabajo, ya les di la plática a ustedes, pero esto no se acaba aquí. Esto es que mañana a lo mejor tu niño, tu niña te va a preguntar algo más y hay que darle seguimiento. Incluso también algo que ha pasado, Oscar, referente a lo mismo que me estás diciendo, es que me busquen lo mismo al día siguiente que en un mes y me digan, ay, Vicenta, ya me estoy arrepintiendo de habértelo mandado. ¿Y eso qué pasó? No, es que desde que fue al taller no deja de hablar de sexo. Y le digo, ¿no te parece maravilloso que tu hijo está hablando? Porque ya entiendo que están hablando de sexualidad. Les digo, ¿qué te ha preguntado? No, pues es que como dijiste que las dos células se juntan, pues ahora me pregunta por dónde. Y entonces pues ya le dije que el amor de la pareja, y les sigo hablando del amor de la pareja, pero el niño, la niña me dice, ¿por dónde? Y entonces le digo, es que ya llegó a la parte donde también entra el erotismo, no nada más la parte de la reproductividad, sino a ver, ¿cómo es esto? Y entonces cuando yo, por ejemplo, en primero y segundo de primaria, están acompañados de mamá y papá, o de dos mamás, de dos papás, o como esté la familia. Y entonces de pronto cuando saco la imagen de la pareja en caricatura encuerada y que se ve la transparencia donde está la penetración, yo veo cómo se congelan a veces algunas mamás y papás y están así como viendo al hijito o a la hijita a ver si se traumó con la imagen. Y entonces cuando ven la imagen y la reacción de los niños y niñas, ellos mismos se sorprenden porque levantan la mano y dicen, eso que se ve que se está metiendo ahí, ¿ese es el pene? Sí, ese es el pene. Es que esta es una relación íntima de pareja. Pero, ¿y a fuerza hay que hacer eso? No, no es a fuerza. Por eso se trata de una relación de pareja que ambos, porque se aman, porque yo insisto en esto de que si estoy trabajando con niños y niñas, tengo que hablar de esta parte del amor, del compromiso, y incluso a veces digo, y no me refiero al anillo de compromiso, me refiero al compromiso de que si quieren tener una relación sexual y planean tener hijos, pues tiene que haber responsabilidades que se van a asumir, como es el caso de ustedes, niños y niñas que están aquí, porque hubo una pareja que de alguna manera se comprometió a que ustedes estuvieran aquí. Y siempre les digo a las mamás y papás, y si no se comprometieron, ya eso explíquenlo ustedes allá, ¿eh? Eso no me toca a mí empezar con que, ¿por qué hay papás que abandonan y mamás que se van? Ya eso ya es algo muy, muy sesgado que forma parte de la realidad, de las estadísticas, pero no puedo abrir un abanico así de todas las posibilidades que puede haber, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Paco? Sí, te preguntan desde Cuernavaca, Morelos, José Juan San Vicente, en tu experiencia con el magisterio, ¿cómo han sido los obstáculos para la EIS? Bien, yo creo que la gran mayoría con los que he trabajado, no trabajo tanto con la SEP, es como muy esporádicamente que me contratan para dar algún taller y no se crean que son 4,000 maestros, no. Es algo que algunos dicen necesitamos aquí y hacen algo como muy en pequeño, ¿no? O cuando me tocó ir a capacitar hace como 15 años a Mérida, que hicieron 2 talleres de capacitación de miles de personas que yo no podía creer que había esa cantidad de maestras y maestros con un súper vocabulario, con una gran apertura, con una gran sensibilidad, pero no es tanto lo que he podido monitorear esa parte. Lo que sí les puedo decir es que hay algo que observo incluso en mamás que también son maestras,
que mientras estamos hablando como a nivel de docentes, dicen sí, porque yo he visto que un niño que tengo en la escuela de 5 años tiene cierto comportamiento y una niña, y entonces hablan muy objetivamente sobre lo que sucede y cómo lo manejan. Pero cuando ya se les llega a la edad en que tienen un hijo, una hija, esa misma maestra a lo mejor me dice, ay Vicenta, pero no está muy chica mi niña para eso. O sea, como docentes lo ven con cierta objetividad, pero ya cuando se ponen en los zapatos de, pero mi hija tiene 8 años y yo no creo que esté lista para eso. Entonces, eso me parece que es un trabajo fundamental que hay que realizar con maestras y maestros, de que si estás como maestra, a lo mejor maestro, sintiéndote capacitado, pero también lo estás poniendo en práctica en casa, porque si no lo estamos poniendo en práctica así en casa, entonces no estamos siendo congruentes. En cualquier momento nos brinca el prejuicio también en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando llegan a casa y ven a sus hijos y que tienen un comportamiento de cierta circunstancia, no sé, pongamos algo que les preocupa mucho es que se estaban bañando juntos y no sé, es muy común que tomen la regaderita, el teléfono de la regadera y entonces se anden haciendo cosquillas en los genitales y entonces eso los sorprende y los preocupa. Y entonces se preocupan tanto que creen que esto puede propiciar que vayan a tener incluso una relación sexual en el futuro. Y les digo, bueno, para eso vamos a dar información y vamos a marcar límites. Y entonces, mientras sucedió en la escuela que Pablito y Juanito se enseñaron el pene, hablan, no, es que es muy común que se den los juegos sexuales y hay que informarles y marcar límites, pero en la casa sí los asusta. ¿Sí? Entonces, creo que ese es un trabajo que sucede hasta como terapeutas, quienes somos terapeutas, ¿no? Que sí podemos ser así como muy abiertos a la hora de trabajar en la consulta, pero si yo acá en la casa lo manejo con tanto prejuicio, entonces no estoy trabajando a profundidad de este tema, ¿no? Adelante, Paco. Dice María Elena Moreno, son dos preguntas. ¿Alguna vez te han dado como argumento no ofrecer la ACE por cuestiones de usos y costumbres? Esa es Sí, una. Y Magnolia Telles dice, eso es el currículum oculto. No podemos promover lo que de fondo no aceptamos, aunque queramos dar otra impresión sí, respecto a la actitud de la maestra y la mamá, ¿no? sí. Pero la que te hace María Elena, te han argumentado por usos y costumbres, no puedes hablar de ACE. Miren, tal cual no me lo han dicho, pero sí me han dicho es que en mi familia nos reunimos en algún momento cuando vemos que empiezan a desarrollarse y es cuando tocamos el tema, ¿sí? Es como cuando vemos que ya hay datos que son evidentes de que hay que hablar de determinados temas. Entonces, creo que más se van por esta parte de, en mi familia lo que hacemos es esperar a que nos pregunten. Es que lo que nosotros hemos acordado, mi pareja y yo, es que hasta que veamos que ya es el momento de hablar. ¿Y cuál crees que es el momento de hablar? Pues ya que empiezan a desarrollarse. Ese es un tema que hay que trabajar muchísimo en la docencia y en las familias, que a veces creen algunas personas que el momento de hablar de sexualidad es cuando comienza el desarrollo, ¿sí? Todavía hace unos días que vi un seminario de quinto y sexto de primaria, me habló una mamá que tuve inscrita en el de quinto y sexto del sábado a su hija y me habló el viernes por chat y me dijo, Vicenta, te encargo mucho porque justo ayer menstruó mi hija, quinto de primaria. Y yo digo, eso lo veo muy frecuentemente, que temas de la naturaleza de nuestra sexualidad, cómo es que algún día van a tener o vamos a tener sueños húmedos y que van a tener menstruación o tuvimos nuestra menstruación, se convierten en emergencia. Yo digo, si eso se convierten en emergencias, pues entonces no estamos hablando de temas que son todavía mucho más significativos
en la educación, porque estos son los básicos, digo yo, de la menstruación y de los sueños húmedos, difícilmente nos vamos a librar. Pero hay otras eventualidades de las que tenemos que hablar porque se llama prevención de riesgos en sexualidad. ¿Cuál otra me decías? Dice Oscar, en Chihuahua o Coahuila hay profes que están rechazando los libros gratuitos de textos. Y luego dice, sobre los libros, ¿te parece suficiente lo que traen? No, no son suficientes. Son temas básicos. Sí mejoró muchísimo, sí lo tengo que reconocer entre lo que había, bueno, ya en mi época, y bueno, soy de las que digo que qué bueno que no hubo dibujos de sexualidad en mi época, porque con la vulva que ponen hasta la fecha, yo hubiera creído que venía yo deforme, ¿eh? Porque como dijera alguien en la UNAM una vez, parece una telera, y yo digo, pues si vamos a hablar de vulva hay que ponerla pues más o menos, porque además hay que hablar de que es diversa, ¿sí? En el sentido de que yo digo, es como las orejas, vean mi oreja tan grande y hay quien tiene oreja más chiquita, más pegadita, y entonces igual es la vulva, hay quien tiene labios más delgados, más gruesos, más oscuros, más claritos, entonces hay que hablar de toda esa diversidad en la vulva, y todavía le ponen a una como telera, pues está bastante complicada. Entonces, creo que sí vienen temas, Oscar, que son mejores que en años anteriores, pero que nos quedan muy por abajo. Pero ¿qué dije hace poquito en una entrevista? Si con lo que les dieron del 1 al 3 traemos esta polémica tan grande, que ahorita están mencionando que Chihuahua y Coahuila no quieren entregar los libros y es un asunto político y los maestros están marchando, yo digo, el mayor daño, desde mi punto de vista, ya lo hicieron. Llevan 2 meses casi marchando, reclamando, protestando, cuestionando, difamando, y ya son 2 meses en la vida de niñas, niños y adolescentes escuchando que esos temas no son importantes, que es más, son malos. Bueno, coincidentemente, eh, Eusebio dijo después de lo que dijo Oscar, dice Eusebio, los que rechazan los libros, al menos en Chihuahua, que sí conozco, son los políticos, no los maestros. Y ese le mete otro rubro por demás interesante. Y luego Marta Gutiérrez te dice, soy docente de 4º grado de primaria, alumnado de 9 años. Hace 2 semanas el director del plantel me mandó llamar para informarme que cambiaría uno de mis alumnos a otro grupo porque la mamá le informó que en mi grupo había un niño gay y una niña le estaba proponiendo a su hijo ser su novio. En realidad es que cuando me presenté ante los padres y madres de familia como pedagoga y psicóloga especialista en sexualidad, y eso alertó a la mamá que es testigo de Jehová y preguntó que si se les hablaría de sexualidad, a lo que respondí que sí, que sería como marca el libro de texto y que sería acompañada con una sesión para padres de familia. Si quieres comentar esa, porque Marta volvió a hacer otra intervención. Mira, me decía una mamá hace unas semanas que cuando presentaron los libros respecto a los temas de sexualidad en X escuela, me dijo esa mamá, me dio tristeza ver que a la maestra le temblaba la voz. Se le notaba que la maestra estaba sufriendo al presentar los libros de texto. Entonces, creo que el problema es que ya ahorita muchas personas tienen miedo de hablar del tema en las escuelas, y incluso los y las mismas docentes. ¿Por qué? Pues porque no saben qué se vaya a despertar. Yo trabajo en realidad en pocas escuelas porque lo que quieren es que le baje yo rayitas, y yo digo, pues si yo sé los temas que están demandando nuestros jóvenes, pues ¿para qué les digo? Sí voy a hacer 1, 2, 3, cuando sé que me van a preguntar 4, 5 y 6 y les voy a tener que decir, no, no me autorizaron, porque sí lo tendría que decir, no me autorizaron a darles esas respuestas, porque yo no la puedo asumir como algo mío, sino como un límite de la escuela. Pero sí les puedo decir que en las escuelas
está sucediendo mucho que les da temor hablar de los temas de sexualidad y que hace algunas semanas, hablando con una escuela, me dijeron, Vicenta, vamos a tener mucho cuidado porque una niña le preguntó a una maestra de, creo que de biología, algo sobre el cuerpo de las mujeres y los hombres y que dio una respuesta muy acertada, pero lamentablemente demandaron a la maestra y a la escuela. Y yo digo, pues sí está complicado. En mi caso, pues, finalmente no me asusta. Yo digo, yo voy a seguir hablando lo que voy a hablar. Mis argumentos son educar en sexualidad, es científico, es un derecho humano, constitucional. Estoy convencida de que los temas que hablo, no sé, por ejemplo, en primero y segundo de primaria son familias diferentes con los mismos derechos. Los juegos, juguetes, colores y música no tienen género en cuanto a la identidad de la persona, conociendo mi cuerpo y mi derecho a explorarme en la intimidad. Hace poco una mamá comentó con todo su derecho en Facebook, dijo, hablar de explorarse siendo un niño, una niña, en su intimidad. Y le dije, pues sí, es un derecho, y varias personas le dijeron cosas como de, ojalá te pongas a leer, etcétera. Y eso es lo que está sucediendo también, incluso en mi red, ¿no? Que está apareciendo estos cuestionamientos, estos debates, y lo que hago ya es parar en algún momento porque me parece que no se tiene que prestar a un debate en las redes porque para eso son las conferencias, para eso son algunos otros espacios, ¿sí? Dice Marta Gutiérrez, el primer proyecto que debían entregar los niños sería el cuerpo humano con sus aparatos y sistemas, incluyendo el cuerpo desnudo y un cuerpo vestido. El alumno solo entregó un esquema con el aparato digestivo y el respiratorio. Omitió todos los demás. Se le explicó que se cuidaría a su niño para que recibiera información científica y le respetaran a él por ser de una religión minoritaria y él respetara a niños diferentes. La mamá se negó a dejarlo en mi grupo y amenazó con sacar a su hijo, optando el director a cambiarlo con una profesora que no trataría el tema de sexualidad. El mismo director dijo que él no sabía qué iba a pasar cuando el niño entrara a la pubertad. Con ironía dijo, pues tal vez lo castre. Wow. Es que verdaderamente creo que van a surgir comentarios como esto, entre la ironía, entre el sarcasmo, entre la burla lamentable, cuando por lo que estamos luchando es por hablar de sexualidad de una manera seria, de una manera proactiva, en el sentido de hablemos de los temas, tienes derecho a decir, porque a mí me pasa en los cursos, en las pláticas, que de pronto levanta la mano un niño, una niña y dice, no, mejor no, pero así como cortadito, ¿no? Y le digo, sí, pregunta, no, es que creo que a lo mejor no es de esta clase. Le digo, pero por algo se te ocurrió, tú pregunta y si no es de esta clase, yo te digo. Y siempre es de esa clase, ¿sí? De esa materia. Y entonces, pero levantan la mano y ya traen esta parte, este fantasma de no me quiero ver mal, y eso no es de ahorita, ya tiene años, pero ahorita se ha agudizado más, porque entonces como ya hay tanta polémica, incluso está pasando a nivel de adultos. Yo digo que ahorita están apareciendo las mamás, está sucediendo que hay mamás y papás de closet respecto a la educación sexual, que ya no quieren dejar evidencia de que estuve en un taller, en una conferencia donde yo promoví la educación sexual, porque me pueden discriminar, porque me pueden estereotipar a mi niña, y yo no quiero que eso suceda. Y entonces, ¿cómo me voy dando cuenta de esto? Porque al abrir la difusión de mis seminarios, entonces dicen, oye, pero yo prefiero que mejor vayan a asesoría particular. Es que yo prefiero que mis niños no estén expuestos en grupo. Es que yo sé que va a haber otras mamás de otros grupos, pero sé que ellas lo ven diferente. Y entonces me entero de lo que no se entera la gente en mis redes. Y eso me lo dicen a través del chat. Y yo digo, pues ahora ya hay familias pro educación sexual en el closet.
Bueno, más cuestiones. Magnolia Telles dice, en Chihuahua existe Adela. Es una asociación que defiende la educación laica y cuestiona bastante las posturas conservadoras de las escuelas y del gobierno. Y agrega a Ana Ontiveros de Durango, dice, es que el tema de los libros tiene más peso político que educativo, tristemente. Jafet Martínez desde Puebla dice, ¿considera pertinentes los contenidos y sus secuencias para las etapas de desarrollo en que se van a exponer? Sí, yo creo que sí. Incluso les diría un tema para mí muy importante para hablar de sexualidad es que desde primero y segundo de primaria debiera de hablarse de qué es una relación sexual y venir un dibujo donde se explique en qué consiste una intimidad en pareja. Ya desde ahí yo ya les estoy respondiendo con que pues estamos muy por abajo. No viene ni en sexto, ¿sí? ¿Y por qué soy pro ese dibujo? Porque a través de los años, porque además cuando yo empecé, pues yo no tenía la menor idea de por dónde se iba a ir mi trabajo. A los 2 o 3 años de estar dando mis talleres, pues me empecé a dar cuenta que como consecuencia o resultado de esos talleres, entonces venían a la consulta porque su niña, su niño había dicho que alguien los tocó, que hace tiempo, que recientemente les había alguien tocado alguna zona de su cuerpo en cuanto a la intimidad, ¿no? Y entonces ya venían a la consulta y yo ahí es donde me di cuenta que el motivo por el cual muchos niños y niñas tienen experiencias de abuso sexual, claro, hay por muchas razones, pero una muy grande desde mi punto de vista es que no se les dice de una manera clara que es un abuso sexual. Por ejemplo, con un dibujo de una familia en regadera, les digo, aquí hay una familia que se está bañando, están papá, mamá, pueden ser dos mamás, dos papás, aquí está la niña, aquí está el niño, si los cuatro están de acuerdo en bañarse juntos, adelante. Pero fíjense, niños y niñas, en este dibujo no vemos que papá o mamá se estén acariciando o besando sus partes íntimas, porque eso no es lo que hace una pareja frente a los niños y niñas. Cuando yo digo esto, muchas personas sienten que es demasiado. Si uno les hablara de esta manera, los niños podrían deducir fácilmente cuando están en riesgo de un abuso sexual. De ahí salto, bueno, y les digo, igual que pasa que en esta parte donde ninguna persona adolescente ni adulta tiene derecho a pedirle a un niño o una niña que se deje acariciar, lamer, frotar, chupar sus partes íntimas. Y tampoco tenemos derecho a pedirle a los menores que no los hagan a los grandes, porque lo que hacemos los grandes es con grandes y de manera que haya consentimiento, y a los niños y a las niñas no se les toca de esa forma. Y entonces, hablando de qué es una relación sexual, desde los 6 años de edad tendríamos que explicarlo. Un niño o una niña puede deducir de, y entonces, ¿por qué mi tío me subió así sobre su torso y me está frotando con su pene? Lo podría deducir fácilmente. Esto no es un acto con una niña, aunque mi tío me quiera mucho y yo lo quiera mucho, o mi abuelito o mi primita, lo que sea. No es algo que se haga de una persona con una niña o un niño. Y entonces, mientras más sigamos evadiendo ese tema, más propensos serán estos niños y niñas a estar en riesgo. Afortunadamente, con los temas de asertividad, de autoestima, los mismos niños y niñas, aunque no se les explique bien qué es un abuso sexual, sí logran discriminar cuando hay una situación que no les está gustando en cuanto a que están rebasando sus límites de intimidad, ¿sí? Bueno, ahorita que hablaste de que debieran de conocer los niños esta manera de relacionarse, a veces en el campo, quienes somos hijos de campesinos, estamos más expuestos a los animales que tienen relaciones y estamos más expuestos al fenómeno de la muerte. Y creo que en muchas ciudades se les oculta a menores de edad estas dos cuestiones. Pero bueno, otra pregunta es,
¿Crees que quienes toman tus cursos aprenden a respetar al resto del grupo y al resto de las personas? Bien, recuerden que finalmente yo hago mi trabajo, es como si aprenden a leer y escribir. Bueno, los maestros hacen su trabajo y ya los niños tienen que seguir consistentemente unos ejercicios. Y aquí es algo que nos toca en la familia, seguir consistentemente reforzando esos elementos de respetar a los demás. Y hay una diapositiva que yo utilizo donde está una niña explorándose, en caricatura, explorándose con un espejito su vulva, un niño está en su cuarto explorándose su pene, y entonces les digo, tú tienes derecho a explorar tus partes íntimas, tus genitales, tu pene, tus testículos, tu vulva, etcétera, en tu cuarto, en tu baño, con tus manos limpias. Nadie tiene derecho a obligarte, y recuerda que así como tú tienes derecho a que se te respete, los demás también tienen derecho a que se les respete. Y tú no tienes por qué invadir la intimidad de los demás si son más pequeños que tú. ¿Y por qué digo esto si son más pequeños? Porque yo trabajo, si hay algo que llega a mi consulta es, Vicente, es que nos fuimos de vacaciones de Acapulco y mi hermana y sus niños y los míos, y entonces resulta que los encontramos que se estaban tocando, y entonces mi niño más chico me dijo que ya no es la primera vez, y están aterrados. ¿Y qué edades tienen? 4, 5, 6 años de edad. Yo digo, es un juego sexual. Aprendamos a diferenciar cuando es un juego sexual donde estuvieron de acuerdo, donde se reían, donde nadie amenazó ni condicionó con que entonces ya no te invito a mi casa de Acapulco. Fue un juego, se fue dando. Siempre aclaro, no es que vamos a implementar la hora de los juegos sexuales, pero de que se dan, y aquí en el consultorio lo veo muchísimo. Y en el momento, respondiendo a esta pregunta de, ¿será que sí les quedan claros todos estos puntos? Yo les diría que mi trabajo es decirles, esto no puede volver a suceder porque no es algo que tengan que estar practicando entre ustedes. En algún momento tendrán una relación de noviazgo, porque tampoco les puedo decir, cuando ustedes se casen, cuando sabemos que en los noviazgos hay exploración, y si no la hay, pues algo está sucediendo, y me refiero a noviazgos donde hay cierto ya desarrollo en los chicos y las chicas. ¿Por qué? Porque lo veo en niñas y niños hasta de 12 años de edad que ya se escriben por chat de que soñé que yo te acariciaba las piernas y que nos besábamos nuestros cuerpos, y cuando las mamás, que por lo regular son las que encuentran estos chats, me dicen, es que te los voy a imprimir, y les digo, no, no me los imprimas, ya estando aquí en la consulta los comentamos. Les puedo decir que solo cambian los nombres de los involucrados, es las fantasías sexuales que suelen tener. En mi experiencia he tenido 2 casos de chicas que han escrito diarios eróticos. No quiere decir que sean las únicas que existen, pero en mi consulta han sido 2. Una tiene más de 20 años que sucedió, y otra de tener unos 18 años que sucedió. Las 2 chicas, una tendría quizás 12 años, la otra 13 años, ni se conocían, años diferentes en que vi los casos, y las mamás habían encontrado en sus diariecitos estos que hasta candadito traían, porque ya estos ni se usan, ya es todo por internet. Y entonces hubo una mamá, la primera que llegó, incluso la hija, con una creatividad que yo sinceramente estaba maravillada, porque la chica hasta hacía los dibujos donde decía, y es que anoche soñé contigo que tenías el pene parado, y hacía el dibujo con la erección. Y como eso se seguía 2 o 3 páginas hablando de sus fantasías sexuales, no lo había visto. Bueno, no existía ni toda esta situación de ver en internet lo que tienen los chicos a la mano, y no había visto nada, nadie le había dicho, nadie le había abusado, salía de su propia fantasía sexual. Y la otra chica años después, sin dibujitos, pero lo mismo, soñé que me besabas los pechos y que me acariciabas las piernas. Las mamás estaban aterradas,
Y yo le decía, mira, sé que es fuerte lo que te voy a decir, porque siempre les aclaro. Sé que es fuerte, pero ¿sabes qué? Qué maravilloso que tu hija tiene esa capacidad. Yo vengo de una generación donde eso era como los malpensados son los hombres. Los hombres son los que piensan en puras cochinadas. Qué bueno que tu hija tiene esa capacidad de tener fantasías. Lo único que le vamos a decir es, en este momento, no se te ocurra compartir el diario con nadie, así como hoy les decimos, y no vayas a mandar videos y fotografías donde estás desnuda o masturbándote o todo esto o bañándote como a veces sucede en ciertas edades de adolescencia. Igual en ese momento era no compartes tu diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese diario se convertiría en lo que es el sexting de hoy, ¿no? Bien, dice Berta García, ¿hasta qué edad se considera que es juego sexual? Esa es una. Y Ana Ontiveros te dice, he visto pacientes más conflictuados por el regaño paterno-materno de los juegos sexuales que por lo que jugaron. Muy cierto, y empiezo con esa, a la persona de apellido Ontiveros. Precisamente una vez una chica, que ya era una chica de 20 y pico de años, y que decía que en una fiesta familiar, Navidad o algo así, pues ya saben, es típico, ya es tarde que se suban a dormir los niños y todos los adultos abajo, en la fiesta, y entonces pues en eso subió el papá de una de ellas, porque ya, porque iba al baño y encontró que estaban la primita y el primito uno encima del otro, como de 8 o 10 años de edad. Y entonces, ¿qué sucedió? Que entonces el papá en ese momento hizo un escándalo, envolvió en la colcha a la niña, bajó las escaleras y entonces en conclusión me decía esta chava, nunca voy a olvidar esa escena de mi papá bajando conmigo, envuelta en la colcha y mi mamá. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Porque yo me pongo en el lugar de esa familia y ves bajar envuelto a la niña y tú dices, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Y qué sucedió? Que la dejó más marcada esa experiencia del escándalo que hizo el papá que lo que ella decía pues es que habíamos estado jugando a las luchitas y de pronto sentimos cosquillitas. No es que los vamos a llevar a que, bueno, ahí síganle. No, les vamos a marcar un límite. Y la otra que decían es, ¿qué diferencia? Bueno, yo lo que creo, los libros dicen que cuando hay una diferencia de 5 años entre uno y otro de los menores, entonces ya no es un juego sexual. Yo les puedo decir que sí he visto casos donde a lo mejor uno tenía 6, el otro tenía 11, y si en ellos no hay esta carga de que se sintieron violentados, yo lo que les explico que es un juego sexual, cuando es un abuso, que en el momento en el que ellos quieran volver a hablar este tema, pues que hay que volverlo a hablar, porque lo importante es ver cómo lo van asimilando ellos con el tiempo, porque a lo mejor a los 6 años, el más chico dice, pues nada más estábamos jugando, pero a lo mejor a los 9 dice, es que no me gustó. Y hay que revisar por qué a los 6 lo vio como un juego, porque se divirtieron, se rieron. Es más, a lo mejor el de 6 le dijo, ¿y por qué no me enseñas tu pene? Y entonces ya a los 9 empieza a percibirse amenazado por la situación. Entonces, esto por eso hay que irlo revisando conforme se van cuestionando las cosas. Dice Eusebio, y yo creo que refiriéndose a los juegos entre iguales, coetáneos, no aprovechándose, dice él, en mi opinión, el juego sexual termina como a los 108 años de edad, en promedio, ¿no? Nos falta todavía entonces. Bueno, también el límite de abuso de esa misma edad, 108 años. Pero bueno, lo que dices es importante, que no haya un chavito que sepa mucho más que otro, ¿no? Ese es un dato. ¿Qué tanto sabía de más el otro? ¿Qué tanto manipuló? ¿Qué tanto condicionó?
justo ahora cuando estuvo toda esta polémica, porque ya ha bajado todo esto de los libros de texto, hay sectores que todavía le siguen moviendo, pero ya como que ya estamos con que pues ya va mes y medio de clases, ya pongámonos a estudiar, ¿no? Con lo que haya, ¿no? Y entonces lo que les puedo decir es que sí vamos a empezar a notar que los chavos y chavas van a tener una serie de cuestionamientos más basados en todo lo que se ha estado debatiendo que en lo que en realidad viene en los libros de texto, porque a mí me lo están diciendo a veces en las pláticas. Es que yo no estoy de acuerdo en que nos van a enseñar tal cosa y les tengo que decir, oye, eso no viene en ese libro. Eso es parte de la difamación que ha habido, de las noticias falsas que ha habido en todo esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para Vicenta? Aprovechen. Oh, Comentario. sí. Esa de, ¿te ha sucedido que el alumnado sabe más que sus padres y docentes? Les voy a poner el ejemplo más, bueno, a mí me causó mucha risa. Cuando empecé a usar, porque cuando yo empecé a usar algo en qué poner un condón, yo nunca he usado pepinos. Yo digo, bueno, ¿a quién se le ocurre usar pepinos? Bueno, terminarían más impactados los niños y adolescentes de ver un pepino que no es el tamaño real de un pene, ¿no? Y entonces, cuando empecé a usar los dildos, que son estos de goma, yo ponía el dildo, estoy hablando de hace 20 años, ponía yo el dildo y hasta los de sexto decían, ¿traes un dildo? Cuando viene la plática de mamás y papás al rato les digo, y les quiero comentar que cuando hablábamos del tema de condonería y entonces saqué este objeto, me dijeron, ¿traes un dildo? Invariablemente decían, ¿qué es un dildo? Hace 20 años, ¿sí? Y entonces, esto que están viendo aquí es un dildo y muchos de sus hijos e hijas sabían que es un dildo. Entonces, sí creo que eso va a pasar todavía más ahora, que los papás y las mamás van a cerrar más los ojos, los oídos y todo esto, y los hijos y las hijas están abriendo mucho más, sobre todo Google. No nada más abren los ojos y los oídos, sino Google, ¿no? Dice Oscar, no solo la diferencia de edades es propiciatoria de abusos sexuales y no sexuales. Eusebio te felicita, agradece y felicita. Y Margarita Medina dice, ¿cómo sensibilizar a los padres entre el erotismo de sus hijas e hijos y la posibilidad de otros riesgos como el grooming? Ya tuve 2 niñas de 11 años con sexting a través de videojuegos con adultos de más de 30 años. Bien, pues quizás la parte más difícil que vamos a encontrar, claro, estoy hablando de los que son difíciles, porque yo me manejo de que ahorita que termine esta plática, prendo el celular y ahí están las mamás, papás, escuelas que buscan mi trabajo y entonces ya ahí ya vienen con este trabajo hecho de, pues dicen que esta señora habla de esto y ya vi su página o ya vi su muro en Facebook y entonces ya más o menos algo me hace clic con lo que esta señora dice que trabaja. Pero va a haber estas mamás y papás que quieren, pero no están seguras y que les vamos dando argumentos y se convencen. Y van a estar los que ni quieren, pero me escriben para hacer polémica y como le digo, pues respeto tu punto de vista, no estoy de acuerdo, gracias por opinar, ¿no? Y lo que hice el otro día fue que a una que estaba enganchadísima queriéndome decir, le dije, que descanses y la bloqueé, porque ya una persona así que le voy a sensibilizar, eran las 11 de la noche y la señora estaba taca, 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 yo digo, pues que no tendrá otra cosa que hacer, yo ya tengo que dormir, ¿no? Entonces, va a haber a quien podemos sensibilizar y quien no esté interesado en que nosotros le aportemos algo, y no porque nosotros seamos los grandes aportadores, pero bueno, es como cuando yo voy al otorrino, yo no le cuestiono al otorrino por qué metió tal pinza en la nariz en lugar de meter otra, pues yo confío en mi otorrino, ¿no? Y cuando uno habla de estos temas en sexualidad, pues se supone que nos hemos formado,
que tenemos toda una experiencia de 5, 10, 15, 20 años los que llevemos trabajando y que esto nos permite ya traer pues una formación, un criterio, un conocimiento de cómo esperamos que respondan los chicos y chicas ante determinada información. Creo que este tema de sensibilizar a los papás que no están de acuerdo va a ser la parte más dura, porque además muchos de ellos pertenecen a grupos políticos que entonces salirse de ese grupo político no es fácil, porque es parte de la identidad que ellos tienen, ¿sí? Yo por lo regular digo, si algo me siento orgullosa de mi trabajo es que yo no pertenezco a una institución que me diga, ya bájale Vicenta, no estamos de acuerdo, o sea, pueden decir no estoy de acuerdo, pero no de que ya no te vamos a contratar para que o ya no te vamos a dar tus prestaciones porque tú estás hablando de esta manera. Yo trabajo de manera independiente, nadie me puede correr de mi trabajo porque a mí me contratan de manera independiente. Bien, dice Oscar, mejor platanitos de esos de poliuretano. Magnolia Telles dice, gracias Vicenta, muy buena la información. Gracias. Esther te dice, es muy importante revisar todo el debate actual sobre consentimiento. En muchos países existe el concepto de edad de consentimiento. La EIS puede contribuir a aclarar esto para niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos. Si quieres, llégale a esto porque hay más Claro. intervenciones. Fíjate, Paco, y a todas y todos, que ese es todo un tema el consentimiento, porque como dicen varios especialistas, ¿desde dónde estoy dando el consentimiento? Y yo creo que en México no somos tan asertivos como debiéramos de ser. Y el consentimiento, los niños tienen muchísima más capacidad a más temprana edad de decir qué quieren y qué no quieren, pero los vamos deformando. Es que, ¿por qué no le das prestado tu juguete? Es que los niños buenos deben de dar prestado su juguete. Es que es tu primito, es que es tu amiguita. Y entonces les vamos quitando esta parte de, pues si yo no quiero, pues no tengo por qué darlo. Hay que explicarle qué es el compartir, etcétera. Pero que aprendan como quién me abraza, quién no me abraza, a quién me gusta darle beso, a quién no me gusta, con quién me gusta jugar, a qué me gusta jugar, etcétera. Y entonces ir reforzando desde esos primeros años de vida en preescolar y en adelante, qué les gusta y qué no les gusta, para que cuando de pronto empiezan con estas, desde un amigo, una amiga que los abraza y no se sienten cómodos con el abrazo, decirle, oye, no quiero que me abraces, ¿sí? Sin ser grosera, sin gritar, suéltame, no quiero, me estás acosando, porque también se ha convertido en eso, que a lo mejor un chico llegó pues muy inocentemente a abrazar a una compañera y ya la compañera está gritando que la está acosando y el otro se sentía muy cuate abrazando a la compañera de escuela. Entonces, sí empezar a diferenciar cuando es acoso, cuando es algo que pues la otra persona no dimensionó que pues no le pedí permiso para abrazarla y pues es algo que tengo que aprender, pero que para eso están, para aprender y que para eso estamos nosotros como docentes, especialistas, mamás, papás, tíos, abuelos, lo que seamos en la vida, para ir diciéndoles que no podemos estar escandalizando de todo, porque esa es otra cosa que yo estoy notando, que ya todo o se va a convertir en abuso sexual, o ya todo es acoso, o ya todos los hombres son violentos, o ya todo es riesgo de violencia en el noviazgo, cuando hay que empezar a ver hasta dónde estoy de acuerdo en ciertas cosas y cuando verdaderamente dejé claro que no quería y esta persona sí me violentó. Bien, bueno, dices, quienes damos los cursos tenemos el conocimiento, la bronca es que hay mucha gente audaz que se lanza a dar cursos y sabe muy poco y entonces hay una gran bronca. Berta ¿Quién lo García, dijo? Perdón, ¿quién lo dijo? esto es que tú dijiste
que los que damos cursos tenemos los conocimientos, y yo te digo que por desgracia hay mucha gente que se lanza a dar cursos y dan cada basura, pero bueno. Berta García dice, ¿cuál es el límite o cómo se diferencia entre juego sexual y abuso sexual entre menores de edad? Y Eusebio le contestó, ya quedó claro, el juego es juego. El abuso es un asunto de diferencia de poder o de desarrollo. Y te dice, Eduardo, muy interesante el tema de gestionar los miedos desde compartir información científica. Gracias. Pero me gustaría en otra ocasión que se ahondara desde la religión y la política. Mil gracias, muchas felicidades. Gracias. Si quieres, responde a esta porque hay otra. Bueno, es que pensar que al menos yo meterme desde la religión y la política no son temas en los que yo me meta, porque además yo trabajo con una gran diversidad de familias, ¿no? Incluso me pasó hace unos meses en una escuela que estaba yo, no sé ni qué tema estaba yo hablando, y de pronto vi que un chico hizo algo como esto, así. Y yo pensé que estaba cansado, y lo que hago cuando sucede algo así es que me acerco, camino por ahí, levanto un poquito más la voz de lo que estoy hablando, y le pregunté al chico, ¿alguna duda? Y entonces él estaba así y me dice, estoy orando. Yo no sabía que era musulmán. Entonces, si a mí me dices que me voy a meter a hablar de religión, de política, yo trabajo, lo mismo me ha tocado grupos muy conservadores, que me han tocado grupos que son completamente laicos e incluso ateos, ¿no? Y con todo el derecho y con todo el gusto voy a trabajar a donde me contratan, siempre en esto de mis temarios son estos, yo no voy a decirles nada de religión ni de política, lo único de política es la educación sexual, es un derecho humano y constitucional, es lo único que menciono. Ya lo demás, ya en sus familias que lo trabajen. Dice Esther Corona, en encuestas no recientes, la mayor parte de padres y madres estaban de acuerdo en la educación sexual en las escuelas. En contraste con las historias de resistencia, tenemos los testimonios de agradecimientos. A veces es la minoría la que grita. Necesitamos dar voz a la población que sí quiere ACE en las escuelas. Necesitamos más datos y evidencias. Sí, yo creo que necesitamos hacer más presencia quienes estamos de acuerdo. Yo lo digo, yo en mis muros de redes constantemente estoy subiendo lo que es mi criterio. Sí, yo creo que quienes van conociendo mis muros saben pues de qué hablo, cómo hablo, cuál es mi estilo, etcétera. Pero lamentablemente hay quien se ha prestado a que no comparte de una manera abierta porque se puede asustar ahora sí que la clientela. Y yo digo, pues es que hay que hablar de lo que sí consideramos que se debe de saber para irles proporcionando toda la información que les permita contar con herramientas para tomas de decisiones responsables y no ir postergando los temas que nos puede pasar lo que le pasó a la SEP cuando la edición Bicentenario, que cuando ya vieron que México estaba hasta el tope de embarazos de adolescentes, ya pusieron el sobrecito del condón por como de, pues para que no digan que no hablamos de condón en sexto de primaria, ¿no? Y entonces yo digo, pero ya estábamos rebasados con ese tema. Y aún así, sabiendo todo lo que tenemos en la actualidad de problemáticas por falta de educación sexual, vean los temarios que hubo para este nuevo ciclo escolar, que son bastante buenos, pero son una base, ¿eh? De ahí los niños, si hablan de los espermatozoides, es ¿y por dónde se mete? ¿Y por dónde va a salir el bebé? Lo decía yo el sábado en el evento del armario abierto, que de pronto cuando pregunto en preescolar, en preescolar y en primaria, ¿pues ustedes por dónde nacieron? Levanten la mano los que nacieron por parto, y uno o dos levanta la mano. Ahora los de cesárea, que además son un número mucho mayor, levantan la mano las de cesárea, y están unos 5 que no levantan la mano y les digo, ¿y ustedes? Y empiezan,
Yo también como por cesárea, porque les da pena no saber en tercero, cuarto, quinto de primaria por dónde salieron. Yo digo, no les han dicho por dónde salieron, menos les van a decir por dónde entraron. Bien, Eusebio, un favor con tu camarota. Puedes tomar Ah, a la comunidad porque ya se están empezando a retirar algunos. Entonces les pedimos que abran su cámara para la foto del recuerdo de Voy a hacer un Vicenta. ajuste en mi camarote. Momento, pero en mi camarote nomás tiene dos pantallas. Espérame tantito. Tengo que hacer aquí una maniobra. A ver, no nos ahorita falles, les digo. Eusebio, no nos falles. No, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tú eres el de la Pa- tecnología. No, sí, para pero lo que pasa es que que, estoy en máquina. Mira, la grande está acá, mira. No es cuento. para que pongas en tu Sí. muro un grupo al que le diste taller un poquito más crecidos. No, a ver, espérame. No, espérame, no quiere. Espérame. Espérame un segundo. ¿Sí se alcanzan a ver todos? ¿Perdón? Ahí está, Va a no, ser en dos partes permítame a uno, lo Carlos. mejor. Sí, 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 dos partes. Espérame tantito, ahí está la otra. Mientras Ahorita la digan pongo chis en todo el el chat. tiempo, Ya. aguanten así Pero el bueno, chis. varios están apagando su cámara. A ver, Arturo, Eva, Berta, un montón están ahí en esta segunda pantalla apagando su cámara. Prendan su cámara para que les tome foto. A ver, Aquí estamos ya. ya vemos, Eva todavía está ahí, Josefina, están, Berta, y varios están como que no quieren. A ver, foto, incluyendo los tímidos, ya están. Muy bien. Oye, Listo. Ahorita la Eusebio, pongo en el chat del colegio. sería, Ya ahí voy otra vez. A ver, ya está. Al Eusebio, ratito la pongo en el chat. Sí. sería el colmo que ahora hubiera especialistas de closet que no quieren que se les vea que están hablando de sexualidad. Pues sí, pero No, también puede ser la pinta que ahí están, pero no están. Pero bueno, cada quien es libre de mostrarse como quieran. Y a ver, le vamos a decir a Laura, tienes que actualizar tu Zoom porque está ahí haciendo unas maniobras horribles. Hay que actualizar el cliente, como dicen. Pero ya, me callo la boca. Bueno, dice Perla Murillo, ¿cómo se regula, si es que se hace, que quienes den cursos sobre sexualidad y temas sexológicos tengan el conocimiento para ello? No, Gracias. Esa es la pregunta de los 64,000. Hay un montón de sexpertos por ahí en la red que se ostentan como tales. Y Laura no ha actualizado su Zoom, pero dice, yo estoy actualmente dando clases en la licenciatura de Pedagogía en una universidad en Querétaro. La coordinadora me pidió que las alumnas preparen talleres de sexualidad para preescolares y primaria, pero que debo ser cuidadosa, porque la escuela es muy conservadora en estos temas. ¿Cómo van a educar en sexualidad estas alumnas si ni siquiera tienen los conocimientos básicos para hacerlo? Fue la última intervención. Y Oscar creo que quiere decir algo. Sí, entonces Vicenta y luego Oscar, y ahí le pedimos a Oscar que te despida también, por favor. ok, no, pues yo lo que diría es que sí, hay muchas personas que se avientan a dar talleres de sexualidad sin tener la formación y que sí creo que haya quien tenga muchísima capacidad de ser autodidacta, perdón, pero también falta que revisemos qué tanto de veras sí tiene ese entrenamiento y esa actualización y ese criterio y sin ser tendencioso hacia cualquier situación que ponga en riesgo a niños y niñas. Pero empezaríamos por los maestros y las maestras, no tienen esta formación y son a los que les están aventando el paquete de hablar de temas de sexualidad. Y ahí es donde, pues bueno, hay personas, varias de ustedes, que están moviéndose ante la Secretaría de Educación Pública y de Salud y seguimos en las mismas sin que lleguemos a concluir nada, ¿no? Oscar. Voy. Es que es muy enredado para escribirlo, pero yo creo que una cosa son los conocimientos y otra son las actitudes que se tienen. Puede haber personas formadas en instituciones excelentes cuyas actitudes siguen siendo despreciables. Entonces, yo creo que el problema
no es tener una formación en sexología y saber exactamente cuánto mide, no. Yo creo que es una actitud. ¿De parte de quién estás? Y el comentario tiene que ver con la pregunta de cómo hacer intervenciones con personas menores. Lo que yo hago, porque soy un ignorante en relación a la sexualidad y las actitudes, es llegar al grupo una semana antes, dejar una caja de zapatos con una rendija y los niños y las niñas ponen ahí sus preguntas anónimas. Ajá. Y si hay más preguntas durante la sesión, se echan en la caja anónimas. Y quien responde las preguntas es el mismo grupo. El grupo sí sabe cuando hay un abuso. El grupo sí sabe cuando se están pasando de lanza en la casa de alguna de sus compañeras o compañeros por los estilos que sea. En cada casa pueden ser distintos. Entonces yo creo que el rescate de los niños y las niñas lo pueden hacer los niños y las niñas. Ante esa duda de que si cuándo es abuso y no sé qué y las edades, los niños saben que el niño tal de sexto año se pasa, pero el otro que hace cosas parecidas no se está pasando, es afectuoso y es respetuoso. Entonces yo todas las veces lo que hago es eso. Y ya solo intervengo cuando están muy debrayadas las preguntas. Y además las preguntas no son sobre sexualidad, de por dónde se mete y a qué hora y cómo se pone la lengua. Son por qué hay gemelos y por qué unos hermanos se parecen o no. O sea, realmente yo creo que hay que poner al revés el asunto, sobre todo si tiene uno dudas sobre sus conocimientos. Bueno, ahí está el paquete y evitar violencias y ya, perdón por colgarme. Y yo me gusta Nietzsche y me gusta el título de un libro que se llama Filosofando con el martillo. Filosofando como herrero, educando como herrero, educando dando los golpes precisos donde se debe. Haddad significa herrero. Un abrazo, Vicenta. Yo creo que sí lo haces bien porque eres muy precisa, das el golpe donde debe ser y te has dedicado toda la vida a un tema en el cual nosotros los demás que estamos en este grupo y otros, medio le entramos, medio no le entramos, a veces tenemos muchos titubeos, pero tú sí le has entrado y te felicito y me congratulo de contar con tu amistad. No sé si eso quería Paco de despedida, pero ahí va. Sí, muy bien. Gracias, gracias. Pues muchísimas gracias, Vicenta, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, aprovechando las experiencias que nos compartió Vicenta, bueno, y el resto de la gente también, y les esperamos obviamente el próximo mes, el primer miércoles del siguiente mes, en otra conversación, pero también a quienes pertenecen a este colegio. Les recordamos que vamos a tener nuestra asamblea por ahí del 21, 22 de octubre, María Elena, sí, 22 de octubre, asistan, se va a poner interesante y ahí aprovecharé para despedirme de cada una de las personas que asistan como presidente de este colegio y conocerán al nuevo consejo directivo. Así es que les esperamos. Gracias, muchas gracias, Vicenta. Gracias al resto de la gente. Que estén muy bien. Hasta pronto.